Entonces, como les he comentado, vamos a comenzar un tema. Creo que está ahí bien la cámara. Sí, está bien. Bien ubicada la cámara. Creo que sí, ahí está. Bueno, entonces vamos a ver un tema relacionado a esta área la cual nos referimos, que se llama, en este caso, mecánica. Dentro de la mecánica, en este caso mecánica clásica, es que específicamente lo que vamos a estar viendo. Y se refiere, de una u otra manera, lo que vimos a un principio. No sé si lo recuerdan, hicimos un pequeño mapa. No un mapa exactamente, sino un diagrama, en el cual en ese diagrama dábamos a conocer dónde se ubicaba dentro de la ciencia y dentro de la física, dónde se encontraba el tema que estamos viendo nosotros, y en este caso el que se refiere, en este caso, bueno, perdón, disculpen la redundancia de la palabra, que es mecánica clásica, que tiene que ver un tanto con parte de esa área, pero estática específicamente forma parte de este tema que es mecánica clásica. Algunos libros también le llaman física clásica. Entonces, pues bueno, son diferentes notaciones. Y dentro de la estática, como vimos anteriormente, vimos algún tema relacionado con respecto a las fuerzas, ¿no? En la cual podíamos obtener a través de una fuerza, obtener sus componentes rectangulares, y posteriormente de esas fuerzas rectangulares podíamos obtener una resultante, ¿no? Que eso fue parte de los temas que estuvimos viendo en la unidad anterior. Ahora, esta unidad se refiere de una u otra manera a los cuerpos rígidos. En este caso, esos cuerpos rígidos pues no van a tener, como menciona, pues no van a tener un movimiento como tal. Entonces, el título de lo que vamos a ver el día de hoy se refiere en este caso a los cuerpos rígidos, ¿no? No como el que mencionaba Chabelita, ¿no? Que ahí mencionaba algunas cosas. Pues bueno, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Pero bueno, entonces a eso es a lo que se refiere, parte de cuerpos rígidos, pero también se le llama sistemas equivalentes de fuerza. Sí, también se le denota a este tema. Sistemas equivalentes de fuerzas. Sistemas equivalentes de fuerzas, o también llamados de otra forma, en este caso, que son, también se les denota como momento. ¿Sí? Es como parte de momento. ¿Qué es lo que nos vamos a referir en esta siguiente unidad? Para ello, en relación a esos cuerpos rígidos, como les comentaba, tenemos, por ejemplo, este borrador que está sujeto sobre el pintarrón, pero no tiene ningún movimiento, está rígido, podemos decirlo de esa manera, ¿no? En el caso del pintarrón, de igual manera, está sujeto en diferentes puntos por tornillos que lo mantienen rígido y hacen que no se caiga, ¿no? De igual, el edificio en el que nos encontramos ubicados, pues es un cuerpo rígido. Claro que debemos hacer mención que la Tierra está constantemente girando, pero ese giro nosotros que estamos aquí en la Tierra, en este caso en este planeta, no sentimos ese movimiento como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una manera en la cual, de una u otra forma, no sentimos esos movimientos, pero el estudio como tal se refiere, en este caso, cuerpos rígidos, ¿no? Bueno, dentro de esos cuerpos rígidos, les comentaba, existen edificios, existen máquinas, pues muchísimas cosas que vamos a estar analizando como parte de este tema, ¿no? Por ejemplo, aquí hacen el caso de el libro que estoy tomando como base de texto. Dice: la fuerza que ejerce un remolcador sobre un carguero es equivalente a una fuerza, y lo que vamos a ver, y a un par en el centro de masa de este último. Una fuerza pequeña aplicada a la proa de un buque largo tiene un efecto grande sobre la dirección de quien para que lo siga, ¿no? Ese es un ejemplo que tiene que ver con esos cuerpos rígidos, con ese sistemas equivalentes de fuerza, y también en el caso de momentos. Para ello, el momento básicamente, bueno, podemos encontrar muchas definiciones, pero una como tal, y yéndonos al grano de cierta manera sobre este tema, el momento básicamente es el producto de una fuerza multiplicada por una distancia, de una u otra manera. ¿Y eso cómo lo podemos observar? Bueno, en el caso, ustedes saben, por ejemplo, un ejemplo práctico en su casa,
Ustedes saben que normalmente, bueno, casi la mayoría, algunos no, lo que son los cilindros de gas. Entonces, en el caso de un cilindro de gas, en el momento que ustedes tienen que abrir la llave o cambiar el cilindro de gas por uno nuevo, ¿verdad? O por otro que ya está lleno porque ya se acabó el gas que tenía ese cilindro, obviamente que hay que quitar la llave que tiene, en este caso, que hace que entre con parte del regulador, ¿verdad? Que es un regulador que entra básicamente aquí, pues al tanque. Entonces se tiene que utilizar una llave. Entonces, en el momento, como ustedes pueden observar, vamos a indicar que esta es la llave. Entonces, se va en este caso, va a sujetar parte de esa tuerca, ¿sí? Sujeta la tuerca, y en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a mover, ¿verdad? Empezar algunos que hasta le golpean, como está tan apretada, pues van a tratar de ¿qué? De aflojar. Que parecería algo que tendríamos que hacer, algo parecido a este caso. Aquí tenemos nuestra tuerca, ¿sí? Aquí vamos a indicar que nuestra tuerca, aquí está el círculo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se ubica una llave con la cual nosotros, de una u otra forma, podamos sujetarla, ¿sí? Más o menos va algo así. No soy muy exacto, bueno, muy buen dibujante, pero trataré de hacerlo. Entonces tenemos una llave, ¿verdad? Esta llave de una u otra manera nos va a ayudar a ¿qué? A poder abrir ¿quién? O se me olvidó la palabra, disculpen, desentornillar, desentornillar, en este caso la tuerca que está ahí en el cilindro, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, en este caso lo que se tiene que hacer de una u otra forma es, a final de cuentas, pues es moverla, ya sea ¿dónde? Hacia arriba, que va a ser en este sentido, ¿sí? O puede ser en el sentido opuesto, dependiendo qué es lo que se quiere hacer. Si se quiere abrir o se quiere cerrar. Para esto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí tengo yo mi brazo, bueno, en este caso la mano, ¿sí? Mi puño, aquí tengo mi puño, como tal, aquí tengo parte de esos dedos, ¿verdad? Los que están haciendo ¿qué? Sujetando o de una u otra manera, pues, manipulando esa tuerca, por decirlo de esa manera, así lo estoy indicando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues bueno, lo voy a subir, como les comentaba, voy a abrir o voy a cerrar. Entonces, el momento como tal, que es esta palabra, que es parte del movimiento, como tal, entonces, lo que se hace es que se indica la letra M que tiene que ver con parte del movimiento, y si yo tengo aquí un punto que yo le llamo O es el origen O, entonces le voy a indicar que es el momento, se va a aplicar con respecto a ese punto en O. Esto va a ser igual a lo siguiente, entonces mi mano, de una u otra manera, mi mano, en este caso que voy a ejercer, va a estar ejerciendo una fuerza, y esa fuerza va a ser el producto, ¿por quién? Por una distancia que va, en este caso, ¿de dónde? De donde estoy aplicando la fuerza hacia el centro de ¿quién? De ese centro donde se encuentra ¿quién? En esa tuerca. Entonces, el momento con respecto al punto O, que viene siendo parte de la tuerca, es el producto de la fuerza multiplicada por en este caso, por una distancia. Así es la manera en la cual se delimita o se da a conocer lo referente a este tema que vamos a ver durante el día de hoy, que se refiere en este caso, ¿quién? Al momento. ¿Va? Esa sería una manera de poderlo indicar. Hay otro que también se le llama par momento, porque se usan ambas fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, el chofer de un camión de pasajeros normalmente va con las dos manos, o cuando nosotros vamos manejando nuestro coche, o una bicicleta, o una moto, pues obviamente que tenemos que utilizar nuestros brazos y aplicamos determinada fuerza, ¿para qué? Para mantener en equilibrio, ¿quién? Pues la moto, el camión, la bicicleta, o en este caso, lo que estemos por mencionar algunos ejemplos, ¿no? De tal manera que voy ejerciendo una fuerza, ¿para qué? Para equilibrar. Si voy a dar vuelta hacia la izquierda, entonces voy a ejercer más fuerza sobre la derecha para poder hacer que gire hacia la izquierda. En el momento dado que si yo voy a dar vuelta hacia la derecha, voy a ejercer más fuerza, en este caso en mi brazo izquierdo, y voy a aflojar un poquito la mano derecha, ¿sale? De esa manera también vamos a ver algo que se le llama momento par. Pero en este caso simplemente es identificar que existe un momento para poder. Ese es un ejemplo, como puede existir muchos, en los cuales yo voy a abrir o voy a cerrar, ¿quién? En este caso una tuerca,
que la voy a, en este caso, que el ejemplo que les mencioné fue relacionado aquí a un cilindro de gas, ¿no? ¿Sale? Entonces, por mencionar algunos ejemplos de referente a este tema que vamos a estar viendo. Y ese momento, pues básicamente, como les comentaba, es el producto de una fuerza, aquí lo voy a indicar, F, se refiere a que es una fuerza, la cual está representada en unidades de newtons, ¿sí? Y lo vamos a tener en el caso de la letra F. En el caso de la letra D, pues viene siendo una distancia, y esa distancia se representa en este caso, pues tiene que ser ¿qué? Pues por una longitud. En este caso, la distancia, al hablar de una distancia, tenemos que mencionar lo referente a la longitud. Y cuando hablamos de una longitud, podemos hablar de metros, podemos hablar de centímetros, podemos hablar de ¿qué? De milímetros, podemos hablar también de kilómetros y todas las unidades referentes a una longitud. Entonces, al hacer el producto de un newton, de una fuerza, por una distancia, las unidades con las cuales se va a representar el momento van a ser newton por metro. ¿Vale? Esa es la manera con la cual nosotros vamos a dar a conocer eso. Y me falta expresar lo que se refiere a m subíndice 0. Entonces, m subíndice 0 es la magnitud del momento, ¿sí? Así lo vamos a indicar. En este caso, magnitud del momento, déjame checar, respecto a un punto. ¿Sí? Respecto, en este caso, a un punto. Para el caso de lo que acabamos de mencionar, pues viene siendo el punto O, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que de una u otra manera vamos a estar viendo en esta unidad, ¿no? Referente a estos temas, que son magnitud, que lo que es momento, básicamente, que voy a marcar un poquito con esta tinta de color negro, lo referente a la magnitud del momento con respecto al punto O, que es una fuerza ejercida para poder desplazar, en este caso, esa tuerca, esa perica o esa llave, y eso multiplicado por la distancia de la fuerza hacia el punto, y ahí están las unidades que van a ser newtons por metro, ¿sabe? Esa es la manera, ese es el tema específicamente que vamos a estar viendo. Y bueno, para eso también existen diferentes unidades. Tenemos en el caso del sistema internacional, que son metros, pero también lo tenemos en el sistema inglés, que pueden ser, en este caso, las libras multiplicadas por un pie, ¿no? Que sería otra de esas unidades que también se pueden emplear para poder obtener el momento, que puede ser libras por pie, libras por pulgada, kilolibras por pie, kilolibras por pulgada, que también las pulgadas forman parte de una distancia o de una longitud, y así, ¿no? Por mencionar algunos casos, ¿no? Pero sin tanta teoría, básicamente eso es lo que nos corresponde ver ahora en este tema, que se refiere específicamente a cuerpos rígidos y a los sistemas equivalentes de fuerza, que vienen siendo, de una u otra manera, lo conocido como el movimiento. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta este momento, ingenieros? ¿Algún comentario que deseen hacer? No, profe, todo bien. No, profe. Entonces, muchas gracias. Como pueden observar, entonces, yo esto le voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, indico en este punto, déjenme utilizar otro color. Acá está el color. Entonces, voy a indicar un punto, en este caso que es el punto O, así lo fue como lo indiqué. Lo voy a representar del mismo color. Aquí voy a indicar el punto, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a indicar aquí, esto corresponde aquí a una fuerza, la cual, en este caso, esa distancia, con respecto a ese punto que es la letra D, debe formar un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tengo la distancia, en este caso, mi vector, recordando que una fuerza también lo podemos representar con un vector, el cual tiene una punta de flecha, que es esta. Entonces, la distancia con respecto a la fuerza debe formar un ángulo ¿de qué? De 90 grados. Normalmente ese es como se considera esto. Sale ya quitando la mano, quitando parte del cuerpo de la tuerca, en este caso y la llave, básicamente así es como indicaríamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces el momento va a ser el producto de una fuerza multiplicada por la distancia. Siempre tiene que ser una distancia que forma un ángulo de 90 grados con respecto a la fuerza, con respecto a la distancia. Y así lo podemos hacer para diferentes casos. Por ejemplo, si tengo el punto O en este momento, ¿vale?
Y de tal manera, aquí existe una fuerza, aquí hay otra fuerza, ¿sale? Aquí hay otra fuerza, y aquí hay otra fuerza, ¿sale? Y aquí viene otra fuerza. Entonces, la idea es encontrar el momento de cada una de esas fuerzas con respecto a este punto. Aquí le voy a llamar a esta la fuerza, la voy a llamar F1, F subíndice 2, F subíndice 3, F subíndice 4 y F subíndice 5. Y la idea es obtener, en este caso, el momento con respecto a cada una de esas fuerzas. Para ello, entonces, tengo que trazar del origen o del punto O, con respecto a quién, a cada una de las fuerzas, una línea, en este caso, que va a corresponder a quién, a la distancia de subíndice 1, la cual está formando un ángulo de 90 grados con respecto a la fuerza. En este caso, para el momento con respecto al punto O de la fuerza F1 y F2, sí puedo obtener el momento que fue lo que mostré anteriormente. Para el caso de la fuerza 2, pues es prácticamente lo mismo, forma un ángulo de 90 grados, en este caso la distancia de subíndice 2, como pueden apreciar ustedes. Para el caso de la fuerza número 3, obviamente que también surge el mismo caso, tenemos una distancia 3, y aquí puedo indicar que ese es el momento con respecto al punto O del producto de la fuerza F1 por la distancia F1. Si se alcanza a distinguir la tinta de color negro, creo que se está botando la tinta, déjenme utilizar otro color. Déjenme utilizar el color azul. Me queda entonces el momento con respecto al punto O, es el producto de la fuerza F subíndice 1 por la distancia de subíndice 1. Para el caso de la fuerza 2 con la distancia 2, en este caso va a ser el momento también en 0, pero es el producto de la fuerza F subíndice 2 por la distancia de subíndice 2. En el caso del momento del origen o del punto O, pero ahora con la fuerza F subíndice 3 multiplicada por la distancia 3. Entonces, como pueden observar, es el mismo momento con respecto a cada punto, al mismo punto, pero lo que hace diferente es dónde se encuentra el vector, ¿vale? Incluso aquí pude haber puesto que está girando, también así lo pudo haber indicado, en la cual viene siendo la misma fuerza que va girando, pero bueno, para el caso, lo que quiero dar a conocer es que son diferentes fuerzas con las cuales estamos obteniendo el momento respecto a un determinado punto, en este caso es el. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza F4 y con la fuerza F5? Como pueden observar, si yo trazo una línea del origen, en este caso, o donde está el punto O, hacia la fuerza, pues podemos observar que si yo trazo esa línea, pues prácticamente, en este caso esa distancia, pues no va a ser perpendicular con respecto a quién, con respecto a F1, a F5. En el caso de esta fuerza, pues probablemente, ¿verdad? Probablemente trazo esta línea, pero no va a formar exactamente un ángulo de 90 grados. Tal vez sería distinto. Incluso puedo poner aquí la punta de flecha un poco más hacia arriba, de esta forma, así, de esta forma. Y obviamente que aquí, pues bueno, cambia completamente esto, ¿no? No sabemos si es exactamente un ángulo de 90 grados. Entonces, por lo tanto, para la fuerza F4 y para la fuerza F5, no podríamos obtener un momento. ¿Por qué? Porque la distancia con respecto a esa fuerza no forma exactamente un ángulo de 90 grados. O ambas, como también le podemos llamar, que no son perpendiculares, ¿no? Que ese es otro término en relación a la geometría analítica que también podemos hacer mención, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario al respecto? No, profe, vamos bien. Sí, se está entendiendo claramente esto. Creo que no es difícil, ¿eh? Al menos yo, así como lo entiendo, no es nada difícil. Lo complicado sí puede ser el momento de empezar a hacer algunos ejercicios, pero no lo veo, no es cosa del otro mundo, ¿eh? Al menos ese es mi punto de vista muy, muy particular. Bueno, continuamos. Si gustan hacer sus anotaciones, ingenieros, tomar su captura de pantalla. Ahorita, si me permite, yo tomo una imagen con mi teléfono para que ustedes puedan tener esta información en sus notas. ¿Vale? Déjenme paso para este lado para que puedan tomar su información. Déjenme tomarle mi imagen.
Listo. Ya les compartí la imagen de este tema. Puedo visualizar. Bueno, continuamos. Y bueno, de una u otra manera también es importante hacer mención de que ese momento o esa fuerza con respecto a ese punto pues va a tener un determinado sentido, ¿no? Eso también es importante que mencionar. Por ejemplo, si en el caso de esa fuerza, como pudimos observar aquí en este momento, por ejemplo este que está aquí, específicamente este, entonces observen que el sentido que va a llevar la fuerza, pues prácticamente va a ser en sentido, ¿en qué? A favor de las manecillas del reloj. Esa es una de las condiciones. Entonces, si se va a obtener ese momento, entonces se le indica que cuando el momento con respecto al sentido de las manecillas del reloj, indicándolo de esa manera, entonces voy a tener un momento negativo. Se le considera con signo negativo. El que gire a favor de las manecillas del reloj, en este caso es la fuerza, multiplicada por la distancia, pero va a ser un momento negativo. Lo puedo representar de esta manera o también simplemente lo represento con la fuerza multiplicada por la distancia y la flecha, que es de esta manera, indicando que el sentido está a favor de las manecillas del reloj y por consecuencia el sentido es, el resultado de ese momento va a ser negativo. Como aquí, como aparece aquí. Aquí le puedo poner el signo menos, ¿sí? Incluso aquí la flecha también la puedo representar de esta manera. ¿Ok? Así. Y eso me está indicando que el momento es negativo, porque está girando de acuerdo al sentido de las manecillas del reloj. Si gira en el sentido opuesto, obviamente que en este caso el momento va a ser positivo, ¿sí? Que me quedaría de esta manera, aquí lo voy a indicar. Entonces la fuerza, aquí tengo un punto, en este caso el punto O, trazo mi distancia con respecto a esta fuerza, que la estoy mostrando en este momento, entonces formo un ángulo de 90 grados, pues perpendicular. Entonces aquí tengo la fuerza F subíndice 8, vamos a indicarlo así. Y aquí tengo mi distancia de subíndice 8. Entonces el momento con respecto al punto O va a ser positivo. En este caso la fuerza F subíndice 8 por la distancia C subíndice 8. Y eso también lo podemos indicar a través de una punta de flecha, en este caso, me está indicando que es positivo. ¿Sale? Y la otra, pues simplemente nada más indicar que es fuerza por la distancia, y es más que necesario, y con eso estamos indicando que ese momento que se está aplicando en ese punto es prácticamente positivo, como aquí lo aparece en la pantalla, ¿no? Bueno, aquí en el pintarrón, no tanto en la pantalla, sino en el pintarrón, ¿no? Entonces, esos son algunos de los casos que tenemos que ir tomando en cuenta para poder, tanto del sentido positivo y sentido negativo. Y ahí pueden observar. ¿Vale? De hecho, hay algunos libros, también es necesario mencionar, que algunos libros toman los momentos donde lo indicamos. Lo voy a indicar aquí en la parte. Que de hecho hay libros donde el momento, aquí lo voy a indicar en la parte inferior, ahorita mismo, el momento con respecto a un punto, que es lo que estoy escribiendo aquí en la parte inferior. Esto lo hacen, lo escriben entre barras, en este caso el valor absoluto de la fuerza, multiplicada por la distancia. ¿Y eso por qué? Como les comentaba, para no indicar si el momento es positivo o el momento, perdón, es negativo o es positivo. Pero son ya diferentes maneras de poder utilizar. Entonces, esto sería algo diferente con respecto a lo que estamos indicando, para que igual vayan tomando en cuenta esta información. Déjenme le tomo una captura para que también tengan todo esto que estamos analizando en este momento.
¿Sale, ingenieros? Ya les compartí la imagen de esos temas, ¿sale? ¿Vale? ¿Alguna pregunta, ingenieros, respecto a esto? No, profe. Bueno, entonces es lo que se refiere prácticamente en este momento respecto a esto. También vamos a hacer un ejemplo ya de lleno con respecto a este tema, ¿no? Entonces recuerden que el momento con respecto a un punto es la fuerza multiplicada por la distancia. Y esa fuerza con respecto a la distancia debe formar un ángulo de 90 grados, o en este caso, perpendicular. Eso es a lo que se refiere prácticamente eso. Bueno, ¿puedo borrar, ingenieros, o ustedes me indican? Por favor. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Sí, profe. Ok. Es que estoy checando aquí un ejemplo. Ok. Entonces, para este caso, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Lo voy a borrar, lo que acabamos de... De hecho, ya les compartí la imagen ahí allá al grupo, para que por favor ahí la tengan pendiente. Bueno, cuando tenemos una fuerza que de otra manera no es perpendicular a ese punto, podemos descomponer esa fuerza en sus dos componentes rectangulares. Esa es otra de las características de lo que estuvimos analizando en el curso anterior, ¿no? Y eso también lo podemos dar a conocer y lo podemos utilizar en este ejemplo. Bueno, para eso vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, se aplican tres fuerzas a la barra. Voy a borrar también esto, porque ustedes despacio. ¿Se les hace complicado el tema o está sencillo y común? Todo tranquilo por el momento. Sí, de hecho así es. Se aplican tres fuerzas. Se aplican tres fuerzas, como se muestra en la figura. Se aplican tres fuerzas como se muestra en la figura, como se muestra en la figura siguiente. Determinar, ¿sí? Determinar los momentos, determinar los
determinar los momentos de las fuerzas en este caso FA sobre el punto, en este caso sobre el punto E, coma, la fuerza FE sobre el punto A, lo voy a indicar la fuerza FE, así, sobre, en este caso sí, sobre el punto A, sí, coma, o continuamos, y la fuerza FD sobre el punto, sobre, en este caso, el punto, que es el punto, ¿vale? Pues, ¿sí se entiende la letra, ingenieros? Un poquito medio chueco, pero creo que sí se puede entender. ¿Ok? Y la figura es la siguiente. Pues tenemos la siguiente pieza. Aquí está. Debe ser de un poco más grande. A ver. No tan grande. Ok, está bien. Está toda. Muy bien, todo. Ahí está. ¿Sale? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Bueno, entonces tiene diferentes puntos esta barra, ese sistema. Y 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Esos son los puntos que tienes ahora. Y a su vez tiene diferentes fuerzas. En este caso tiene una fuerza que la voy a indicar de color rojo, que es esta. Esa es la fuerza FA. ¿Sí? La fuerza FA. No estoy indicando su magnitud, pero tiene una magnitud de 100 newton. FA igual a 100. Continuamos, viene la fuerza FE de 200 newtons, va hacia arriba. FE, que es igual a, como les comentaba, 200 newtons. ¿Sí se distingue la imagen, ingenieros, y las letras? Porque están muy pequeñas. Sí, profe. Okay. Luego viene la fuerza D, FD. Esa fuerza va de este punto hacia abajo, que es la fuerza FD. Su índice D más bien, y equivale a 300 newtons. Y bueno, ese es de una u otra manera, entonces tengo que indicar el punto. Este es el punto D, aquí. Voy a indicar el punto D de dedo. El otro, este es el punto E. ¿Sí? Luego viene el punto C, aquí está el punto C. El punto A, ese es el punto A. Voy a hacerlo un poco más grande. Okay. El punto A y aquí viene siendo el punto M. ¿Vale? Como pueden observar, entonces dice, se aplican 3 fuerzas, como se muestra en la siguiente figura. Determinar los momentos de las fuerzas, en este caso FA, sobre el punto E, aquí está el punto E. Luego la fuerza F subíndice E sobre el punto A. Y luego la fuerza D sobre el punto que está en. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí se alcanzan a distinguir las letras, ingenieros? Y parte de la figura. Sí, profe. Bueno, si se fijan, están únicamente las fuerzas, pero nos falta algo más, ¿no? Recordando, aquí lo voy a poner, recordando que el momento con respecto a un punto, que vamos a llamar O, es multiplicar una fuerza multiplicada por una distancia. Entonces, ¿qué le hace falta a esas fuerzas para poder aplicar el momento con respecto al punto que nos está indicando? ¿Qué hace falta? La distancia, profe. Definitivamente no nos faltan las distancias, en este caso las longitudes,
y pues vamos a indicar. Entonces, del punto B al punto C existen 8 metros. Voy a utilizar otro color. Entonces, la distancia del punto B al punto C, aquí lo voy a indicar así. De aquí a aquí son 8 metros. De aquí. Así. ¿Va? Luego, la distancia del punto C al punto A son 10 metros. Entonces, aquí me queda. Vamos a usar otro marcador. Quedamos que son 10 metros. Son 10 metros. ¿De aquí del punto C al punto, en este caso? Luego, del punto C al punto D hay 6 metros. Del punto C al punto D aquí hay 6 metros. Aquí lo voy a indicar así. ¿Vale? Ahí está. Y luego del punto D al punto E hay otros 6 metros. Entonces de aquí a acá hay 6 metros. De esta forma. ¿Vale? ¿Sí se alcanzan a distinguir las longitudes, ingenieros? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, ahí está. Pues vamos a empezar a resolver este ejercicio, ¿no? Aplicando, pues, lo que hemos mencionado anteriormente respecto al momento. Para eso, entonces, vamos a resolver el primer caso. Encontrar el momento de las fuerzas, en este caso, de la fuerza FA sobre el punto E. De tal manera que voy a indicar aquí, entonces, que va a ser el momento con respecto al punto E, ¿de quién? De una fuerza, que en este caso me dice que es la fuerza A, o fuerza sutil de A multiplicada por una distancia. ¿Ok? Entonces, inmediatamente lo que tenemos que hacer es ubicar dónde se encuentra la fuerza FA. La fuerza FA es esta, que corresponde a 100 newtons. ¿Dónde se encuentra ubicado el punto E? El punto E se encuentra ubicado aquí. Entonces resulta que esta fuerza está alejada del punto, ¿no? Así es como lo podemos indicar. ¿O no? ¿Sí, verdad, ingenieros? ¿O qué opinan? Aquí se encuentra ubicado el punto E y aquí está la fuerza FA. Y me pide que encontremos el momento con respecto al punto E de la fuerza FA, FA, multiplicada por una distancia. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué puedo hacer ahí? Hay una distancia perpendicular, esa distancia forma, esa fuerza con respecto a la distancia forma un ángulo de 90 grados. ¿Cómo está eso, ingenieros? ¿Qué hacemos ahí? A ver, ayúdenme. Aquí está el punto E y aquí está la fuerza. ¿Qué procede? Pues tenemos un triángulo, ¿no? Nada más saber la distancia de A y E. Bueno, sí podemos hacer un triángulo, ¿no? Pero también podemos recordar que esa fuerza se puede deslizar a través de su línea de acción. ¿Verdad? De tal manera que esta fuerza, se me cae marcado el plumón. Entonces, esto también lo podemos obtener como deslizando el vector. De tal manera que ese vector, que es FA, yo lo puedo poner aquí, FA, así. O también lo puedo ubicar aquí, ¿no? Aquí. Y este viene siendo mi vector F sub X. ¿Y cuál va a ser su distancia? Sí, también podemos formar un triángulo, pero sería un poco más. Pero debido a lo que vimos a un principio, recuerdan, de los vectores que se pueden deslizar a través de su propia línea de acción, entonces el vector FA lo podemos deslizar sobre esa propia línea de acción. Y bueno, a final de cuentas, si yo lo ubico en este momento aquí, pues ¿cuál va a ser la distancia de esa fuerza con respecto al punto A? Y aquí lo puedo indicar, ¿no? Bueno, voy a sobreescribirlo. Aquí, ¿no? Y esa va a ser la distancia, en este caso, y esa distancia corresponde prácticamente ¿a qué? A 10 metros. Esta va a ser la distancia. Y aquí están los 10 metros. ¿Sí, ingenieros? ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, de tal manera que, aunque no me lo está dando de forma directa, pero sí me indica que puedo deslizar el vector sobre su propia línea de acción. De tal manera que el resultado que nosotros vamos a obtener entonces
Vamos a ver. Creo que tengo que marcarlos aquí también. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Entonces, me queda que esto es igual, entonces, a multiplicar la fuerza, que viene siendo, que equivale a 100 newtons, multiplicada por la distancia, que voy a escribir. En este caso B, que equivale a ¿cuánto? A 10 metros. Entonces, de esta manera, voy a obtener el momento con respecto al punto E. Aquí lo voy a escribir de color más claro. Y el resultado, por consiguiente, es una fuerza que vale 100 newtons por, en este caso equivale a 1000 newtons por metro. O que también es igual a escribir a 1 kilo newton por metro. Ese es el momento con respecto al punto E. ¿Vale? Sí, ingenieros, a ver, por favor, analícenlo, chequenlo. Son tan amables. Entonces, eso es lo que se refiere al momento con respecto a ese punto E, de quién, de una fuerza, que de cierta manera se pretende encontrar el momento. ¿Vale? ¿Y cómo será el sentido? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo girará? ¿En sentido en contra de las manecillas del reloj o sentido a favor de las manecillas del reloj? Y eso nos va a dar un resultado, ¿no? A ver. Ingenieros. ¿Cuál es el sentido de esa fuerza? ¿Gira en sentido a favor o en contra de las manecillas del reloj? ¿En contra? Entonces, en este caso está girando en contra, por lo tanto, el resultado, ¿cómo va a ser? De acuerdo a la convención que indicamos, va a ser positivo, ¿verdad? ¿Verdad? Va a ser positivo. Sí, profe. Entonces, podemos indicar aquí, como les comentaba, con una pequeña, bueno, no les mencioné, pero sino con la flechita indicando que es, que tiene ese tipo de sentido. ¿Sale? Y entonces, ese es el primer resultado para obtener el momento con respecto al punto E de la fuerza F sub índice. Pasamos al siguiente caso. Tenemos ahora la fuerza FE, que es esta que estoy marcando aquí. La fuerza FE, ¿sobre quién? Sobre el punto A. ¿Y el punto A dónde está ubicado? En la parte superior. Vale. Como pueden observar entonces, esta fuerza FE está en este momento, está aquí. Y el punto está en la parte superior. Por tanto, esta fuerza la puedo deslizar sobre una línea de acción imaginaria, ¿no? Aquí y acá. De tal manera que esa fuerza la puedo posicionar aquí. Aquí, ¿verdad? Y obviamente que conozco la distancia que existe de esa fuerza, FE, con respecto al punto A. ¿Y cuál va a ser esa distancia, ingenieros? A ver. Echen a volar su imaginación. Sería 12. ¿Sería 12? A ver. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la doña del otro día? A ver. Dice que es 12. Bueno, tendría que borrar varias cosas para poder, de una otra manera, se quede más claro, pero definitivamente sí. Si observan, aquí está el punto E. Y aquí está mi fuerza. Entonces, recordando que el momento va a ser una fuerza multiplicada por una distancia con respecto al punto. Y si observan, aquí está mi fuerza FE y aquí está el punto A. Por consiguiente, la distancia que hay de separación entre el punto A y la fuerza, aquí indiqué algunas distancias. Entonces, estoy indicando aquí, mi posición son 6 más 6, pues viene siendo, en este caso, 12 metros. Por lo tanto, el momento en el punto A va a ser igual a ¿qué? A multiplicar la fuerza, F sub índice E,
multiplicada por una distancia. Le podemos decir, vamos a llamarle, por ejemplo, aquí la distancia 1, para que sea distinto al anterior, distancia 2, ¿verdad? Para que no se considere la misma distancia, porque son diferentes. Entonces tenemos que multiplicar la magnitud de la fuerza Fe, equivale a 200 newtons. Eso a su vez multiplicado por ¿quién? Por la distancia de separación de la fuerza con respecto al punto. ¿Vale? En este caso es igual a 6 más 6, viene siendo 12 metros. Por lo tanto, el resultado sería 24, y agregamos 2 ceros, 2400 newtons por metro. ¿Sí? Perdón, aquí por 12 de newton, de metro, en este caso equivalía a 2400 newton, que esto es igual también a tener 2.4 de kilonewton por metro. Y en este caso, ¿cómo va a ser el sentido? ¿Positivo o negativo? ¿Recordando? ¿Vale? Positivo, ¿verdad? Déjenme igual aquí representar esto. Aquí más. Así, de igual manera este resultado positivo con la flecha hacia arriba. ¿Vale? Ahí está. Entonces, ese es el momento que se está obteniendo con el punto A, ¿de quién? De la fuerza Fe con respecto al punto. Y se multiplica la fuerza E multiplicado por una distancia. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario hasta el momento? No, profe, todo bien. Ok. Perfecto. Vamos ahora a obtener, a continuar, vamos a obtener ahora la fuerza D, que es esta fuerza D, ahora obtener el momento con respecto al punto en B, que está acá el punto B, que es este. Lo puedo indicar aquí, entonces el momento con respecto al punto B es igual a multiplicar la fuerza subíndice D por la distancia. Vamos a poner la distancia D subíndice 3, para que sea diferente a los casos anteriores y no se vaya a dar a entender de que es la misma distancia para todos, cuando en realidad no es así. Ok, el resultado por siguiente nos queda, sabemos la magnitud de la fuerza, que corresponde a 300 newtons. Ahora en relación a la distancia, entonces esta es mi fuerza que está ubicada aquí. Esta es mi fuerza. Aquí está ubicada. Entonces, es la fuerza con respecto a quién? Al punto en B, de acuerdo a lo que nos menciona el caso. Entonces, tiene que haber una distancia, ¿sí? Que forme un ángulo de 90 grados o que sea perpendicular al punto con el cual se desea obtener ese estudio que es el momento. Y aquí está la fuerza, ¿no? Esa es mi fuerza en B. Si yo la deslizo un poquito hacia arriba, me queda aquí. Entonces, del punto B hacia la fuerza hay una cierta distancia, 8 más 6 metros. ¿Correcto? ¿Correcto, ingenieros? Sí, profe. Ok. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 14. 8 y 6 son 14 de metro. Resolviendo el ejercicio, entonces son 3 por 4 serían 12. 3 por 4, 12, llevamos 1, y 3 por 1 son 3, más 1 son 4. Sería 4200, en este caso newton multiplicado por metros. De tal manera que esto todavía lo podemos simplificar, y esto equivale también a 4.2, en el caso de unidades de kilo, de miles, de newton, multiplicado por metro. ¿Y cuál va a ser el sentido que va a llevar en este caso esa fuerza D sobre el punto? Recordando que va a girar para llegar al punto, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Va a ser este sentido. Entonces, ¿qué sentido tiene? De las manecillas del reloj. Sería negativo. En este caso va a ser negativo, ¿no? Entonces tenemos que indicarle aquí con el signo menos y la flecha que va, en este caso, la flecha con la punta de flecha hacia abajo. Y de esa manera nos está indicando que el momento de la fuerza, el momento que estamos utilizando en el punto B, debido a una fuerza, F subíndice D por una distancia de 3, equivale a, es negativo y equivale a 4.2 de kilonewton por metro. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios, ingenieros? ¿Difícil, fácil, sencillo?
Otro mundo. No, tampoco. Pues más o menos tiene su chiste. Sí, como todo tiene sus detalles, ¿no? Pero no es nada difícil, ¿no? Déjenme tomarle una captura de pantalla. Aquí al pizarrón. Ya se lo compartí al grupo para que ahí lo tengan, lo tengan ahí pendiente. ¿Sale? Preguntas, ingenieros, comentarios. De mi parte No, no, profe, quedó claro. No, profe, ¿todo bien? Ok. ¿Alcanzamos el tiempo? Sí, todavía podemos hacer otro ejercicio. Pues, entonces, ¿puedo borrar, ingenieros? O tomen sus capturas de pantalla, hagan sus anotaciones respectivas. Vamos a hacer otro ejercicio para que vayan teniendo un poco más de confianza sobre estos temas. Que la verdad no son temas nada, no son fuera del otro mundo, pero sí tienen, como comentaron sus compañeros, pues tienen un chiste, ¿no? Tiene su pequeña cuestión de dificultad, pero no es cosa de fuera de, ¿no? Y la verdad, pues yo tengo confianza en ustedes, no tienen la capacidad suficiente para resolver y comprender esto y más, ¿no? Son ingenieros industriales, entonces, pues por favor, papá, como diría un amigo, por favor, papá. Profe, yo tengo una duda. Ay, a ver, ¿cuál es la duda? Es que me acaba de surgir. En el momento A A, ver. ¿por qué la distancia son 12 y no 22? Porque bueno, yo supongo que los 12 metros son desde el punto de la fuerza E hacia atrás que llega al punto C, pero ¿y los 10 metros para llegar al punto A? A ver, otra vez. El momento con respecto al punto ¿qué? A, Al momento con respecto al punto A. Entonces, ok, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, tenemos, la idea es obtener el momento en este punto, ¿no? Aquí, donde está mi dedo. Y la fuerza que tengo que utilizar, de acuerdo al enunciado, es la fuerza Fe, que es esta. ¿Ok? Esa es mi fuerza. ¿Puedo borrar, ingenieros? Me gustaría borrar, para que se aprecie un poco más claro esto, porque con tantas cosas a lo mejor no se aprecia. ¿Puedo borrar, ingenieros? ¿O ustedes indiquen? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ok, voy a empezar a borrar. Entonces voy a dejar únicamente lo que nos interesa en este momento. ¿Sale? Para que así se pueda comprender un poquito más claro esto, por favor. ¿Vale? Entonces esta fuerza A es el momento en A, fuerza es esta. sí, profe. Vamos a quitar esto. Esto aquí lo voy a dejar. La distancia. También lo voy a quitar. Para que se aprecie mejor. Voy a quitar esta otra cosa de abajo. Esto también. Esto. Bueno, ahí está lo más que se pueda, ¿no? Bueno, voy a quitar esta. Entonces, de acuerdo a su pregunta, entonces, o la pregunta, tenemos la fuerza Fe, que es esta que está aquí, que vale 200. Voy a quitar esto. Que de hecho fue de color, fue de color rojo, ¿no? F sub 15. Entonces tengo aquí, digo esta es mi fuerza. Esa es la fuerza en el punto E, que le llamamos F sub 15. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si te fijas esta fuerza, tenemos que llegar al punto A. Y ese es el punto A donde tenemos que encontrar el momento. ¿Ok? Bueno, lo puedo hacer también aquí abajo.
Aquí está el punto A, y mi fuerza, voy a indicar de esta manera, se encuentra ubicada aquí. ¿Vale? ¿Sí está quedando claro? Aquí en esta parte de abajo, Sí, profe. ¿se visualiza? Ok. En este caso yo voy a quitar esto que indiqué ahorita, esto que yo puse. Así lo voy a quitar. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? De acuerdo a la definición del momento con respecto al punto A, es multiplicar una fuerza por una distancia, la cual forma un ángulo con 90 grados o es perpendicular aquí a la fuerza. Si observas, entonces esta fuerza yo la puedo mover o la puedo deslizar a través de su línea de acción. De tal manera que esta fuerza entonces yo la puedo mover cada momento aquí, y la puedo ubicar de este punto con este otro punto, ¿correcto? Y viene siendo la misma fuerza, F sub índice, ¿eh? En la parte inferior únicamente puedo poner aquí la punta de flecha y ahí me indica, pero viene siendo la misma fuerza, F sub índice, ¿eh? ¿Correcto? Sí, profe. Ok, bueno. Para que se cumpla, en el caso del momento, tiene que formar con una distancia un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo estoy, pues ese es mi punto A. Entonces, de esta fuerza, para el punto A, puedo trazar una línea recta, ¿no? Y esa línea recta, en este caso, ¿qué está haciendo? Está formando, o lo voy a indicar de esta manera, aquí está mi distancia y forma un ángulo de 90 grados de la fuerza FE con respecto a la distancia que le llamé de subíndice 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, creo que ya entendí. Ok, no está bien. O sea, la idea es que quede claro, que quede bien claro y se comprende entonces ahora, ¿cuál es la distancia que hay de esa fuerza con respecto al punto A? Son 12 metros. En este caso viene siendo 12 metros, correcto. Ahora entonces, para aplicar el momento con respecto al punto A, tenemos que hacer el producto de la magnitud de esa fuerza, y ya la conocemos que son 200 newtons, multiplicado por la distancia que hay desde esa fuerza hacia el punto A, que son 12 metros. ¿Vale? Y de ahí es donde sale el resultado que tenemos en esta parte que está aquí. Que son... ¿Sí? ¿Sí? Ok, ¿Sí quedó profe, claro? muchísimas gracias, ya entendí. No, de hecho me parece muy bien. Y nos falta algo, ¿no? Nada más recordar. Hay que recordar que esta fuerza que está aquí, yo la voy a hacer girar y la voy a hacer llegar al punto A. Entonces va a tomar este va a ser su sentido, así. Entonces, de acuerdo a la convención que mencionamos hace ratito, si esa fuerza gira de acuerdo en contra de las manecillas de reloj que viene siendo de esta forma, entonces el sentido es positivo. ¿Vale? ¿Va? Sí, profe, muchas gracias. No, al contrario de ti, muchas gracias por preguntar. ¿Ok? Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, ya casi estamos en la recta final. Bueno, voy a indicar la figura y la dejamos pendiente para la siguiente clase, o si gustan ustedes resolverla, también la pueden hacer. ¿Puedo borrar, ingenieros? Parte del pintarrón, ustedes me indican. Sí, profe. ¿Puedo borrarlo? Sí, Claro, ya. ¿Quién me preguntó? ¿Fuiste María Scarlett? ¿Sí? Sí, profe, fui yo, Scarlett. Muy bien, ¿puedo borrar, Scarlett? ¿O alguien más ya puede borrar el pintarrón? Por mi parte está bien, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a pasar a borrar y vamos a plantear otro caso. ¿Sí? Aquí la cuestión es muchas veces la perspectiva y un tantito la imaginación de nosotros, pero como les comento, ustedes tienen la capacidad de hacerlo. No dudo tantito que puedan hacer eso y otras cosas muchísimo más, ¿no? La siguiente figura es la siguiente. Entonces vamos a tener una especie de parecido a un poste, la cual tiene una determinada base. ¿Sí? Y esa base, no, voy a hacerlo un poquito chueca. Aquí está. Ahí está. Creo en mí. Y luego se le quita otra parte. Vamos a quitar esto aquí. Listo. Y aquí son. Para hacer esto. ¿Sí? Entonces, desde ese punto, de ahí surgen dos fuerzas. F1 y F2, una vez de 10. Entonces, de este punto surge la fuerza, en este caso F,
F subíndice 1, que es igual a 10 newtons. Y luego otra fuerza, que es esta, que es la fuerza F subíndice 2, que es igual a 25. ¿Sí se alcanza a distinguir la tinta de color rojo, ingenieros? ¿Sí? ¿Se distingue la tinta de color rojo? Ok. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Entonces, ahora nos da las distancias. Y me dice, aquí toma como un punto de referencia. Toma este punto de referencia y me dice que de aquí a acá, de aquí a aquí, dice que vale 10 centímetros. Indica que vale 10 centímetros. Vale, están 10 centímetros. Y luego, me dice que de la base hasta el punto más alto, vale 21. ¿Es correcto? Sí. Vale 21 centímetros. Vamos, que creo que ya la tinta negra de este marcador está agotando. En este caso son 21 centímetros. Aquí. ¿Vale? Ahí está. Básicamente eso es todo. Y bueno, aquí existe un punto. No sé, no, déjenme que es otro marcador. Es el punto A. Aquí está el punto A. Muy práctica. Bueno, aquí tiene algunos pequeños como remaches que la figura ahí muestra. ¿Qué más? Pues prácticamente sería todo. ¿Y cuál es la situación del enunciado? Dice a un puntual, voy a escribir aquí el enunciado, dice a un puntual, dice a un puntual se aplican dos fuerzas, a un puntual se aplican dos fuerzas. A un puntual se aplican dos fuerzas que en la forma que se indica en la figura. En la forma en que se indica en la figura. Que se indica en la figura. Como ya ustedes pueden observar. ¿Ok? Ahí está. Y en este caso nos pide que determinar el momento, dos puntos de aparte, ¿verdad? Determinar el momento, en este caso en el punto O, respecto a la fuerza F1, ¿sí? Y el momento también en el punto O con respecto a la fuerza F subíndice 2. ¿Ok? Entonces déjenme aquí escribir de otro color aquí el punto O. Aquí es el punto O y este es el punto. Entonces dice, dice, a un puntual se aplican dos fuerzas, que están allá arriba, en la forma que se indica en la figura. Determinar el momento de la fuerza F1 con respecto al momento en el punto O, y luego el momento de la fuerza F2 con respecto al punto 1. Creo que está muy elemental, ¿no? Pero bueno, traten de hacerlo, háganlo por favor, para que vayan viendo de qué manera. Es algo muy sencillo, pero sí es importante que lo vayan desarrollando. Déjenme escribir aquí tomar la imagen a esto para que ustedes lo puedan tener dentro de las imágenes. ¿Vale? Ya se lo compartí ahí al grupo ingenieros para que por favor ahí lo revisen. ¿Qué les parece, ingenieros? ¿Bien? Sí, profe. Okay. Bueno, entonces vamos a concluir la sesión hasta este ejemplo. Y en la siguiente clase vamos a seguir realizando más ejercicios referente a este tema, pero ahora vamos a tomar en cuenta cuando la fuerza, como pueden ver ustedes aquí, prácticamente es perpendicular con respecto al punto, ¿no? La distancia forma un ángulo de 90 grados. Pero ¿qué pasa si ahora la fuerza no forma un ángulo de 90 grados? Era lo que les había comentado al principio de la clase. Ahora, esa fuerza la podemos descomponer en sus componentes rectangulares, componente horizontal y componente vertical. Pero eso ya lo haremos en su debido momento. Si no hay ninguna otra pregunta, ingenieros, pues bueno, queda más que despedirme.
Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Tin, 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 tin. ¿Un chiste? No, profe, ninguno. No quieren que les cuente un chiste. ¿No? A ver, aquí hay un chiste, a ver si... A ver, profe, cuéntalo. Bueno, a ver si no me regañan. A ver, dice, ¿por qué vas tan elegante a la universidad? Dice, porque tengo clase. Ok, no. ¿Sí le entendieron? Sí, profe, está bueno. Ahí les va otro. Dice, oye, ¿te gusta la teoría de Einstein? Y contesta, pues, relativamente. Pues de hecho, ahí es la teoría de la relatividad, ¿no? A ver, ahí les va otro, dice, mi hijo está practicando natación. ¿Y qué tal le va? Y contesta, pues nada mal, nada mal. Bueno, pues son chistes muy inocentes, ¿no? Pero bueno, espero que sean ahí les va otro, ya para terminar, dice, le dice pues bueno, en este caso su esposa, al esposo, ¿verdad? O la novia al novio, dice, hola cielo, ¿cómo estás? Y le contesta, parcialmente nublado con probabilidades de lluvia. Bueno, son chistes ingenuos. ¿Sí les entendieron o no? Sí, Sí, profe. Bueno, yo no me estoy riendo, así como que me están dando, como decimos normalmente, me están dando el avionazo. ¿Qué pues, profe? Ah, profe. Bueno, yo sí me estoy riendo, ¿no? Perdón. Sale pues, ingenieros, entonces, el último estuvo chido. Bueno, muchas gracias, Misael, gracias. Ahí después les platicaré otros chistes más. Bueno, nos vemos, ingenieros, pasen bonita tarde y gracias. Nos vemos, profe. Les agradezco mucho por estar al pendiente en la clase. Muchísimas gracias. Hasta luego, Un profe. abrazo, ingenieros, cuídense Gracias, mucho. Bye. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes, bye. Hasta luego. Ahí estamos en contacto, bye.